ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Daniel, a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Daniel, a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir, pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Daniel, David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Amén. Gloria a Dios. Ya había micrófono acá. Buenas noches. Esperamos en Dios que hoy todo nos trabaje. Vamos a ver cómo se porta la maquinita, ¿verdad? Que siempre me da lata y José siempre me lo resuelve. Entonces, sí, se está funcionando bien. La última alborada. Hay un himno muy bonito que habla de eso, será la albor. Será la
porque los que hemos creído esta esperanza decimos que ha sido largo el camino, pero cuando volteamos hacia los mayores de edad nuestra, nos sentimos rucos nosotros, pero volteamos a ver a unos que han vivido más y han aguantado más. Nos volteo a ver a algunos miembros de aquí que tienen más canas que yo. No sé si es porque han vivido más o porque han tenido más problemas. Mi padre ya son 93 años y mantiene esta bendita esperanza. Él anhela ver su último amanecer en esta tierra y su primer amanecer en la patria celestial. Ha sido largo el camino, queridos hermanos. Parece que el reloj está anunciando que llegamos al final y las fuerzas cósmicas están en tremenda lucha. Sabemos que nuestra cosmovisión es la del gran conflicto, la gran lucha entre el bien y el mal, y esa lucha entre el bien y el mal es la que nos permite visualizar y entender mejor el momento histórico que nos está tocando vivir. Las fuerzas del mal han querido ser soberanos absolutos en esta tierra a lo largo de la historia y no lo han logrado. Satanás está decidido a conseguirlo bajo cualquier cosa y ha ofrecido los reinos de este mundo con tal de que lo adoren, y uno a uno se han ido sometiendo los reinos de este mundo y él siente que se llega su momento. Pero nosotros nos apoyamos en la palabra profética. Isaías 42:9 dice que las primeras predicciones se cumplieron. Habla de las series proféticas que en tiempos de Isaías, unos 600 años antes de Cristo, se habían estado cumpliendo. Pero dice, le dijo Dios a Isaías, e Isaías a su pueblo, y ese eco recorrió, ¿cuántos? Casi 2600 años. Yo anuncio las cosas futuras y las anuncio antes de que suceda, porque el único que puede recorrer el velo hacia el futuro con precisión exacta es Dios. Satanás presume de hacerlo, pero él solamente puede planear el futuro sobre aquellos que se han apartado completamente de Dios. Entonces están en sus manos, están en sus planes, y él desarrolla sus planes. El problema es de que sus planes se le han venido abajo una y otra vez y no ha logrado el control. El Señor se mantiene firme y le dijo a su pueblo, y nos lo dice a nosotros a través de Amós, el profeta, capítulo 3, versículo 7, el Señor no hace absolutamente nada sin revelar sus secretos. Dios tiene secretos, pero no se han quedado ocultos. Lo que Dios no ha revelado, no le escarbes, no le busques. ¿Qué profecía Dios no ha revelado? El día y la hora de su venida no han sido reveladas. No le busquemos, no especulemos. Dan ganas de decir que el Señor vendrá antes del 2030, pero no lo sabemos. Quisiéramos decir que este año, si el Señor quiere, puede hacerlo, porque los sucesos se realizan pronto. Hay una serie de acontecimientos proféticos que no han sucedido, que nos hace sentir que todavía no, este año todavía no, pero ¿qué cuesta esperar 2 o 3 años más? No quisiera esperar 10, no quisiera esperar 20, no quisiera esperar todas las décadas que mi padre ha esperado, pero si el Señor así lo determina, adelante. El Señor es dueño de nuestras vidas, solo que nos mantenga fieles y firmes durante el recorrido, porque cada vez cuesta más trabajo ese recorrido, cada vez hay más frialdad, cada vez cuesta hacer invitaciones a las personas para que vengan a acompañarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo cuesta llenar las iglesias? Siempre están bancas vacías, a veces las mitades de las iglesias grandes, y las veo y digo, bueno, mejor juntemos 10 iglesias y llenemos una, ¿verdad? Pero no, está bien, las iglesias chicas son buenas, son mejores porque nos conocemos más. El Señor tiene secretos, y todos esos secretos que Él ha querido revelar nos los ha mostrado. Cristo mismo dijo en
En San Juan 14:29, ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Y por qué? Porque quiere que cuando sucedan las cosas que Él predijo, que Él anunció con anticipación, entonces creamos. Pero no es un creer superficial. El creer es confiar en Dios y su palabra y tener la capacidad que el Espíritu Santo da de obedecer, porque los demonios creen. Los demonios creen, pero no obedecen, por eso tiemblan. Pero los que tenemos la fe de Jesús tenemos que creer en esa fe de Jesús y por eso obedecemos la palabra de Dios. Amén. Cuando Ted Wilson era el presidente mundial de nuestra iglesia adventista del séptimo día, él declaró en uno de sus últimos mensajes: no pidan disculpas por usar o promover el espíritu de profecía y sus consejos celestiales. Es un don divino que ha enviado el cielo. El espíritu de profecía es totalmente confiable y tiene que ser creído y aceptado en su totalidad. Hay mucho prejuicio, hay mucho que decir de esto. Y me gustaría dedicar un tema completo, pero pues nuestras conferencias solo duran una semana con un día libre. Dan ganas de que duran más, pero a veces quedamos agotados, ¿verdad? Entonces quiero compartirles 3 profecías específicas del don del espíritu de profecía, de los escritos de Elena G. de White, que se cumplieron entre el montón de predicciones que Dios le dio a ella. Aquí tenemos está en el volumen 9 de Testimonios, escrito en 1909. Ella dijo: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. ¿En dónde estaba ella en su visión? ¿En dónde? Nueva York. Dice que estaba en Nueva York. Y dice, se me hizo contemplar, o sea, entró en visión. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Y esto sucedió delante de los ojos de muchos de nosotros, casi 100 años después de sus visiones. Y eso me hace pensar en las predicciones bíblicas relacionadas a nuestra libertad. Y la Biblia dice mucho al respecto. Dice que cuando nuestras libertades se pongan en riesgo es porque el Estado y la iglesia se van a unir. Y muchos miran eso con buenos ojos. Sin embargo, este país se fundó bajo el principio de que esto nunca sucediera. Huían de Europa, de una iglesia medieval que controlaba el gobierno, la política. Y cuando la iglesia y el gobierno se unen, siempre va a haber persecución. Y por eso huyeron de Europa. Y cuando se fundó esta nación, se estableció el principio de iglesia y Estado separados, importantes, pero cada quien en su propia esfera. No separen esas esferas. Pero Jesús profetizó en Lucas 21, del 10 al 12, que antes de estas cosas, antes de que venga esta unión, la unión final, os echarán mano y os perseguirán. Y fíjense que la historia bíblica nos permite contemplar una miniatura de lo que sucederá en grande con respecto a profecías del tiempo del fin. Lo que sucedía en zonas locales está sucediendo a nivel mundial. Los mensajes de la antigüedad, Jesús dijo: como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Sodoma y Gomorra,
Entonces vienen esas comparaciones históricas que tenemos que estudiar con atención, especialmente las que se refieren a la segunda venida. Y Jesús dice: os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles. Es decir, iglesia y poder civil. ¿Se dan cuenta? Seréis llevados delante de los reyes y gobernantes a causa de mi nombre. Es una lucha entre poder civil, político y religioso. Quiere decir que tiene que haber una unión de iglesia y Estado, y cuando eso sucede hay persecución, y eso fue profetizado por Jesús. Ahora, quiero mencionarles sobre este asunto, porque ¿qué es lo que viene? El presidente Donald Trump promete que esta nación volverá a ser una nación bajo el dominio y el gobierno de Dios. La fe, la política y el poder vendrán y emanarán del poder de la palabra de Dios. Él promete nuevamente que el cristianismo domine en este país. La idea viene de Génesis 1:28, el dominianismo cristiano, donde aparentemente Dios da al ser humano, no aparentemente, donde Dios dio al ser humano dominio sobre la tierra. Y algunos interpretan esto como la responsabilidad espiritual del ser humano, otros lo interpretan como un mandato para influir en la sociedad. Pero esta interpretación política realmente fue un proceso que se fue desarrollando. El concepto empieza a tomar forma en Estados Unidos en el siglo XX, especialmente con Rosas John Rushdoony, un general en la década de los 60 y 70. Él fue el fundador del reconstruccionismo cristiano. Proponía leyes bíblicas que debían influir en la sociedad civil. A él se le unió, él escribió más adelante por su influencia Jerry Falwell, líder influyente de la derecha cristiana, es decir, de los conservadores en este país, y del movimiento Moral Majority durante los años del 70 al 80. Él escribió en la revista Liberty de junio del 80: si los cristianos se unen, podemos hacer cualquier cosa, podemos pasar cualquier ley o cualquier enmienda, y esto exactamente es lo que queremos hacer. Tienen una agenda bien clara y bien definida de lo que ellos quieren hacer. Durante este periodo, Pat Roberts y Jerry Falwell se encabezaron un liderazgo tremendo para empezar a mover el liderazgo cristiano en esta nación y empezar a influir de tal manera que empezaron a ser colocados líderes cristianos en posiciones importantes de la política de este país, incluso en el Congreso. La derecha cristiana, el movimiento conservador en Estados Unidos, creció, y estas figuras, Pat Robertson y Jerry Falwell, levantaron ese movimiento, le dieron fuerza, le dieron impulso al dominionismo cristiano, buscando influir en las leyes y en el gobierno. En este libro, Pat Robertson propone The New World Order, propone algunas cosas interesantes. Los cristianos deben influir o liderar en áreas claves de la sociedad, como el gobierno, las leyes, la educación, la cultura, etc. Y si analizamos sus propuestas, son interesantes, porque si las leyes son gobernadas por la iglesia, podemos entrar en conflictos. Si la educación es gobernada, todavía en los 60 la Biblia se enseñaba desde el kinder, era el libro básico, pero de ahí vino un cambio. Esta tendencia de que los cristianos dominen tiene dos áreas, una fuerte y una suave. La fuerte es que su influencia es moral solamente, enseñar valores, enseñar la familia, enseñar religión en lugares públicos. La influencia fuerte es que las leyes de este país deben estar basadas directamente en la palabra de Dios. Entonces Pat Roberts propone también muchas ideas que lo consideran conspirativas, de poderes que
que están tratando de manipular, de controlar, de tener monopolios, que no necesariamente son los cristianos, y él insiste que el cristianismo debe ser el punto de dominio sobre no solamente Estados Unidos. Él escribe en su libro estas citas: la siguiente obligación de un ciudadano del orden mundial de Dios es la que debe a sí mismo: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Es un mandato para el beneficio personal de cada ciudadano. Las civilizaciones mejores se elevan cuando el pueblo puede descansar y lograr la inspiración de Dios. Las leyes en América que obligan a un día de descanso han sido anuladas como una violación a la separación de la iglesia y el Estado. Y él está haciendo referencia mayormente a esas leyes que en 1888 se llamaron leyes azules, donde se estaban tratando de obligar que se guardara el domingo como día de reposo oficial. Recuerden que fue entonces cuando el domingo, en las leyes constitucionales de este país, cuando se habla de domingo, cuando se habla de sábado, se está diciendo que es domingo, y eso quedó en las leyes. Pero se han anulado muchas leyes que imponen ese reposo, y él dice que eso es un directo insulto a Dios y a su plan. Y solo aquellas reglas que pueden ser demostradas que tienen su propósito secular son reconocidas. Entonces las leyes espirituales no tienen poder, y han empezado a impulsar y empujar la idea de que los cristianos tengan el dominio del país. Pero recuerde que cuando la iglesia y el Estado se unen, siempre habrá persecución. Y la pregunta que hago es: ¿podría ser que el regreso a Dios sea impuesto por leyes religiosas como una respuesta a tres elementos: decadencia de los valores morales, colapsos financieros, desastres naturales? Esos tres factores los vimos esta semana. Los tres factores se están usando como un argumento poderoso para volver no solo a la nación, sino al mundo entero de regreso a Dios. El libro Conflicto de los Siglos, escrito por Elena G. de White, una de las joyas proféticas más valiosas que nos ha heredado, dice, y este libro se escribió en 1888, se revisó en 1911, y esta cita dice: el gran engañador persuadirá a los hombres que los que sirven a Dios son los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconversión perpetua para los transgresores. Está hablando en el contexto de ese capítulo de desastres y de decadencia moral y de caída y de problemas o colapsos financieros. Entonces, el gran engañador va a persuadir a los hombres de que los que guardan los mandamientos de Dios son los culpables, porque supuestamente no los estamos guardando, estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Sigue diciendo, fíjense cómo ella amplía este concepto: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ella que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Pregúntele al internet, bajo cualquier aplicación que usted busque, si es posible que se establezcan, por la tendencia en que va el dominionismo cristiano en este país, que se establezcan leyes que impongan obligatoriamente leyes religiosas como la observancia del domingo. Yo lo intenté y me he dado mi pleito con el famoso chat ¿qué es GPT? Ese chat, porque me sale con que no es posible que este país, sería muy difícil, eso es una teoría conspirativa. Claro, ese aparato fue programado para no creer en el don profético ni en la Biblia. Saca argumentos y dice que este argumento
tiende a ser un argumento de una religión de los adventistas del séptimo día que tienden a ser conspirativos. Ajá, pero esta conspiración se está tramando. ¿Leyeron bien la cita? Para que vean que no es conspiración, es plan. Miren, Special Alert número 29 de la Federación de Iglesias Cristianas Anglosajonas. Este escrito es un documento de 1982 y se los voy a compartir para que vean que palabra por palabra casi parece el texto que acabamos de leer, escrito en 1888 por Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos. Miren lo que dice la Federación de Iglesias Cristianas Anglosajonas, es decir, el concilio de iglesias de este país. Ha llegado el momento que nuestra nación reconozca que estamos violando los mandamientos de Dios. Va muy bien. No es responsabilidad de la iglesia, sino de nuestros gobiernos establecer leyes que obliguen a sus ciudadanos a respetar la ley que Dios ha establecido. Esto ya es un problema, porque la iglesia es la que lo debe promover, no el gobierno. Ahora, ¿quién gobierna cuando alguien roba? ¿El poder civil o el poder religioso? El civil. Ok. Si alguien mata, la iglesia o el Estado es el que juzga. Estado, ¿cierto? La ley civil. El adulterio, ¿a dónde se divorcia la pareja? ¿Van a la iglesia o van a la corte civil? A la corte civil. Los dominionistas cristianos dicen, bueno, si la segunda tabla de la ley es dirigida, gobernada por el Estado, entonces también debemos dirigir la primera parte de la ley. Y están tratando de hacerlo, pero deben de separarse esos dos conceptos, porque si los unimos va a haber persecución. Fíjense lo que dice esta carta, este documento. Hasta que el domingo, y marco con amarillo las partes en donde me preocupa, hasta que el domingo no llegue a ser respetado por toda nuestra nación, no tendremos esperanza de salir de la depresión económica en la cual nos encontramos. ¿Domingo? Habla de la ley de Dios y habla del domingo, así que hay algo mal ahí. Sigue diciendo, las calamidades seguirán aumentando, y cuando los juicios de Dios estén sobre nosotros, no nos quejemos contra Dios, diremos que es nuestra desobediencia lo que ha traído esta maldición. El domingo debe ser observado como el día de reposo después de 6 días de trabajo, tal como lo manda el 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿De veras eso dice la ley de Dios? ¿De veras eso dice el 4º mandamiento? Hemos leído esta semana cantidades de textos y solamente hemos leído 1% de los textos bíblicos que dicen que el 4º mandamiento de la ley de Dios habla del sábado. Pero este país estableció en 1888 la ley constitucional. Cuando se habla del 4º mandamiento del sábado, en este país el sábado es domingo. Nosotros sostenemos que los sabatistas definitivamente son responsables de las calamidades que vengan sobre esta nación, porque han enseñado al pueblo a faltar respeto al domingo. Es exactamente el cumplimiento. Y dicen que somos conspirativos, pero es exactamente lo que acabamos de leer de la cita del Conflicto de los Siglos, escrito 100 años antes, porque esto fue en mayo de 1982. Y sigue diciendo, mira, el Conflicto de los Siglos: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de los terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Se dan cuenta? Cuando unes la iglesia con el Estado, hay persecución. El sacerdote Brady escribió el 18 de marzo de 1903: sería bueno recordarle a los presbiterianos, a los bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo.
El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta con qué claridad ellos no se esconden, no niegan, no disfrazan, dicen las cosas de frente? Sigue diciendo este boletín católico universal del 14 de agosto de 1942. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, porque nosotros enseñamos que eso es lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica dice, eso dice la Biblia, pero nosotros tenemos autoridad por encima de la Biblia y por eso cambiamos esa ley. Tremendo, ¿verdad? Bueno, profecía cumplida. Y esta es la tercera parte. La profecía dice que la ley dominical se dará con un gobierno republicano, y no me refiero a un partido, sino a un sistema de república, un sistema de gobierno. No está especificando el partido republicano. Este país es republicano aunque lo gobiernen los demócratas, o es republicano aunque lo gobiernen los republicanos. Se llaman como partido, pero el gobierno es republicano, es representativo. Por el decreto que imponga, esto está en Joyas de los Testimonios, volumen 1, por el decreto que imponga la institución del papado, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, y cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. La última alborada nos está dando indicios de que está cerca por lo que está profetizado y por lo que estamos mirando en nuestros ojos. En noviembre del 2008, podemos decir que en la Unión Europea dicen que ellos deben de guardar el domingo. Fue el impulso que dio la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia Católica quiere que la observancia del domingo quede consagrada en la Iglesia de la Unión Europea. El Parlamento Europeo está debatiendo cambios a su directiva sobre el tiempo de trabajo. El Vaticano quiere una cláusula en esa ley que obligaría a cada ciudadano de la Unión Europea a descansar el domingo, y lo están haciendo a través del sindicato de trabajadores, exactamente igual a como lo están haciendo en Estados Unidos. ¿Saben ustedes por qué el Papa actual tomó el nombre de León XIV? ¿Han escuchado ustedes la encíclica de Rerum Novarum? ¿No lo han escuchado? Es una encíclica, es un documento escrito por un papa. León XIII era el papa de 1888, que empujaba las leyes laborales del país para que a través de ellas se establecieran leyes dominicales, y lo estaban logrando. Pero John Waggoner, un adventista del séptimo día, habló fuerte en el Congreso, habló fuerte en la política, y ese movimiento perdió mucha fuerza. Sin embargo, y a pesar de ello, hubo muchos adventistas encarcelados en esa época, hasta que finalmente esa ley quedó flojita y no se impuso la ley dominical. Eso le llamo yo el primer asedio. Cuando Jerusalén fue tomada en el año 70, vino un primer asedio, ¿se acuerdan? Y se retiraron. Después vino el segundo asedio, ahora con Tito, y así no quedó ni un cristiano vivo, no quedó ningún
No hubo un cristiano que muriera en la destrucción de Jerusalén. Hubo millones de muertes judías. Se clavaron cruces alrededor de la ciudad, tantas cruces de muertos judíos, que no había espacio para otra cruz una al lado de la otra. Fue una muerte horrible, una destrucción terrible. Pero entre esos dos asedios, yo veo ese cumplimiento amplificado hacia el futuro. Ya hubo un asedio para establecer esta ley en 1888, y ahora el nuevo Papa asume el nombre de León XIV, y él dice que se colocó ese nombre para completar lo que su antecesor León XIII no logró. Y él menciona en sus encíclicas la Rerum Novarum, que tiene que ver con el establecimiento del domingo como el día laboral de descanso obligatorio. Pregúntenle al chat si eso es posible en este país, y el chat te va a decir que eso es una teoría de conspiración, que no es posible, que eso es anticonstitucional, pero todo eso está profetizado y va a suceder, lo diga el internet o no, va a suceder porque lo dijo la palabra de Dios. El mundo cristiano ya se ha dado la mano con Roma, y Roma dice que el domingo es su sello de autoridad, y a través de los sindicatos que están iniciando en Chicago, ciudad natal del nuevo Papa, todas esas estrategias y alianzas se están logrando delante de nuestros ojos en cumplimiento profético. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Estudiamos esta semana, el diablo. De la boca de la bestia, está hablándose de una bestia que está identificada en Apocalipsis 13 como la segunda bestia, que sabemos, la primera bestia, que sabemos que es el papado. Y la boca del falso profeta, que sabemos que es el protestantismo apóstata, el protestantismo que ha rechazado abiertamente la ley de Dios y que se alió con la primera bestia, con Roma, aceptando su señal de autoridad, que es el domingo, porque así lo dicen, así lo hemos estudiado. Y dice la palabra de Dios que estos son espíritus inmundos a manera de ranas, y estos espíritus inmundos son demonios. ¿Se acuerdan que Pablo dice que muchos se apartarán de la fe? Eso es apostasía, y escucharán doctrinas de demonios. Bueno, estos espíritus de demonios hacen señales. No todos los milagros vienen de Dios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es un movimiento global para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se está preparando, se está secando el río Éufrates, el simbólico, para preparar a la gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, comandadas por sus respectivos generales. Uno lo comanda el dragón y el otro lo comanda nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la lucha es dura, y Satanás parece que le está ganando aquí abajo en la tierra. Esa triple unión religiosa es una profecía en progreso, que también la expresan como una realidad los grupos Illuminatis, que dicen que son conspirativos, pero que ellos también manejan sus teorías conspirativas que revelan planes. ¿Se acuerdan que en el año 2015, por primera vez en la historia de un país fundado con bases protestantes, le dio la palabra y la voz a un papa para dirigirse al Congreso? Regreso a Apocalipsis 16, 13. Dice que salió de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Es un mensaje que es audible y no es subliminal, aunque nos han metido subliminalmente, y ya está en la conciencia del cristianismo moderno y del cristianismo estadounidense. Miren, ahí está todo el argumento, si alguien lo quiera. En Europa están moviéndose asociaciones que están empujando para establecer el domingo como día de descanso, no solamente nacional, continental.
Y no es un rumor, es una realidad, porque están tratando de forzar el descanso dominical a través de sus sindicatos, y ahí está todo el relato que ustedes pueden leer. Hay una tremenda presión de parte de movimientos académicos, movimientos políticos, pero sobre todo los sindicatos están exigiendo un día común de descanso, y ese es el domingo, pero es obligatorio. El problema no es descansar el domingo, hermanos. El problema es que estas leyes que los sindicatos laborales están desarrollando en Europa y en Estados Unidos, esas leyes están exigiendo que tú trabajes en sábado. Ese es el problema. ¿Me explico? Yo puedo venir a la iglesia el domingo pasado estábamos aquí predicando. El problema es que te exigen trabajar 6 días, porque el mandamiento eso dice, 6 días trabajarás, pues vas a trabajar 6, porque aquí en este país el sábado es domingo, por lo tanto el domingo lo descansas y el sábado lo trabajas. Ese es el problema, y por eso Dios va a alterar su relación con el mundo. Dice la profecía, Fundamentos of the Christian Education. ¿Cree usted, le preguntaron a la sierva del Señor, que el Señor viene y que la última gran crisis está a punto de estallar sobre el mundo? Y ella responde, pronto habrá un repentino. Esa palabra me impresiona. Repentino cambio en las relaciones de Dios. ¿Por qué? Dice, el mundo en su perversidad está siendo visitado con desastres, inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambres, guerras y derramamiento de sangre. La lista es larga. El Señor es lento para la ira y grande en poder, pero su paciencia no durará para siempre. ¿Quién está listo para el repentino cambio que tendrá lugar en las relaciones de Dios con los hombres pecadores? Va a haber un cambio en las relaciones de Dios. En el Consejo sobre Salud dice, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo, ahí hay otro pero, el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio por la ley de Jehová. Eso es apostatar de la fe. Y el Señor hará exactamente lo que declaró aquel día: alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Pero pastor, estamos exaltando la ley de Dios, la estamos trayendo incluso de regreso a las escuelas y a los edificios públicos. Espérate, ¿cuál ley? ¿La de Éxodo 20 o la del catecismo católico que anuló el mandamiento 2 y el 4? ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así es que nosotros tenemos que elegir si estamos con el dragón o con el Cordero. Para nosotros son esas palabras que Cristo pronunció: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Queridos hermanos, la última alborada nos puede tocar a nosotros. Y digo nos puede porque algunos estamos ruquitos y de repente nos podemos ir antes. Pero yo creo fervientemente que nos va a tocar ser los protagonistas de la última alborada en la historia de este mundo. Y mañana terminaremos con el tema la hora cero, porque el reloj en la agenda de Dios está a punto de llegar y colocar las manecillas en el tiempo cero, cuando el Señor se levante y diga: hecho está, ya no hay nadie más a quien salvar, se acabó la gracia. Mañana estudiaremos y completaremos esta serie profética en la hora cero. Espero que estemos listos, así que durmamos tranquilos, profundos, levantémonos temprano, tomemos mucha agua en la mañana y vengamos listos a completar esta serie. Que Dios nos bendiga. El cielo nos espera. Y el cielo nos espera, dice el pastor. Amén, gloria sea a Dios. Amén.